Bueno, compañeros, este ya es la última sesión de este bloque de historia. En este bloque yo no voy a hablar tanto ya porque definitivamente hemos explicado mucho todas esas interpretaciones y todas esas maneras de la historia transformarse precisamente a través de la historia, a través de pensadores muy importantes que fueron dándole el carácter a esta ciencia y que ahora definitivamente hace parte de nuestro quehacer. Entonces aquí solamente vamos a hablar de algunos autores y algunas métodos que se están utilizando, pero que ya hemos hablado de ellos anteriormente, y es cómo miran la historia, cómo mirar la historia de otra manera, desde otro punto de vista. Ese es el tema que vamos a hablar aquí. No les voy a hablar mucho, voy a simplemente exponerles estos temas ya para complementar esta última sesión de este bloque de historia, y entonces continuemos pensándonos la historia de otra manera. Entonces decíamos que estas maneras de ver la historia, de estas narraciones y estos hechos habían cambiado a través del tiempo, y que entonces ya empieza esa disciplina histórica a pensarse por el sujeto histórico, del que hablamos, del que nos pensamos, del que ahorita en la sesión anterior discutimos. Entonces ese sujeto histórico cualquiera, el sujeto histórico de las guerras, el sujeto histórico de los gobiernos, el sujeto histórico de los pueblos, ese es el que se empieza a pensar en este siglo XX, y muy avanzado el siglo XX y ya empezando el siglo XXI. Ese es el proceso en el que va la historia. Entonces este es el tiempo de pensarse otros modos, ¿cierto? De pensar, por ejemplo, en el sistema mundo, donde se dice que son teorías que van muy ligadas a la historia, donde se piensa que el mundo tiene un centro y que ese centro es el centro desarrollado, es el centro industrializado. Entonces se empieza a pensar que ese ya no es el centro de los procesos, que hay otros centros, que hay otras periferias que también pueden ser parte de ese proceso. Entonces ahí es cuando este sistema mundo se relaciona con las hegemonías, con aquellos que tienen el poder y aquellos que dicen: este es el centro y desde aquí es donde se piensa, y se piensa el mundo con ciertas posiciones políticas, económicas o sociales. Ese es el sistema mundo, y ese es lo que además Marx también hablaba de aquellas periferias que eran consideradas subdesarrolladas, porque las desarrolladas estaban en el centro, en Europa, ¿cierto? O en Estados Unidos en algunos casos. Entonces, en algunos momentos de la historia, esos son esas teorías que se empiezan a pensar a partir de mirar la historia desde otro punto de vista. Igualmente la microhistoria también hace su historia a partir de historias pequeñas, localizadas, de historias que nunca han sido vistas, pero él las recoge y empieza a partir de esa microhistoria a armar un contexto de lo que pudo ser o no ser en algún momento, o de lo que no se vio. Y es lo que dice, es ver el pasado con lupa, coger el pasado e instrumentarlo, verlo con lupa y sacarle toda esa información que viene recogiendo a partir de algunos fenómenos, o algún fenómeno que se dio en particular. Esa microhistoria es también otra manera de ver la historia, y es también ese reconocimiento de otras visiones de la historia.
Y otros teóricos también que hacen parte de esas nuevas tendencias de mirar la historia de otra manera. Entonces están los socialistas británicos, que generalmente eran o pertenecían al Partido Comunista de Gran Bretaña. Ellos entonces pensaban que había otra forma de hacer historia y era una historia desde abajo. Eran unos historiadores muy influenciados por el marxismo, entre esos Erich Hobsbawm, que yo en los primeros momentos de estas sesiones les envié unos documentos para que los vieran, un historiador muy importante, muy interesante en sus posturas políticas, y algunos otros que están ahí escritos, muy importantes en el aporte de la historia, desde una historia desde abajo. Ellos llevaron muchos proyectos de alfabetización, de educación para adultos, fueron pioneros en decir, en pensar que la historia no se podía quedar en algunos sectores, en algunos académicos, sino que había que bajarla, había que llevarla, había que empezar a gustarnos la historia desde otros puntos de vista. Estos historiadores muy importantes le aportan y le siguen aportando al pensamiento histórico contemporáneo. Entonces esos nuevos problemas de la historia, esas interpretaciones de esa historia, también traen pensamientos y discusiones alrededor de qué es entonces la historia, si es posible hacer una historia del mundo actual, ¿cierto? O si hay que hacer una historia del tiempo presente. Esas son maneras de ver la historia, maneras de pensarse la historia, donde se recogen o se cuenta, se habla, se argumenta la historia en el momento presente, porque es posible que en el momento en que pasaron los hechos y que en ese momento no se pudieron registrar por cualquier situación, por los medios de comunicación que no eran tan ágiles, porque se perdieron en un accidente o en un incendio, porque la gente no lo contó, porque le da miedo. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, en esta guerra que acabamos o que estamos tratando de pasar aquí en Colombia, que hay víctimas que no pueden contar o no podían contar en su momento que eran víctimas y tenían que esconderse porque eran perseguidos todavía por sus victimarios. Ahora pueden decirlo, ahora pueden decir y pueden hablar sobre lo que significó ese momento, y eso puede pensarse como historia del tiempo presente, porque son cosas que pasaron en un momento, pero que tienen sus consecuencias más adelante. Ese tipo de historias, ese tipo de interpretaciones son las que vienen a pensarse en este momento, son las que vienen a tenerse en cuenta para empezar a contarla de manera distinta. Entonces, en eso va la historia. Lógicamente hay muchas otras cosas que han venido sucediendo en lo que tiene que ver con la historia, pero esas son las grandes argumentos y las grandes posiciones en el que la historia se ha movido en sus concepciones. Acabamos de ver un bocado de lo que es la teoría de la historia. Esto tiene muchas interpretaciones, pero aquí solamente nos vamos a provocar de esa historia, de la importancia de la historia y de que nosotros hacemos parte de ella y que tenemos que tomar la historia y reconocerla y asumirla e interpretarla para nuestros propios procesos de lucha política. Eso es lo que tenemos que hacer la historia. La historia es fundamental para reconocernos, para identificarnos, para sentir, para animar a nuestros hijos a que continúen con esta lucha. La historia nos identifica
con el movimiento social, con las luchas que históricamente se han dado. Entonces, esto es lo que se habla ahora. Espero les haya gustado este bloque, espero hayan acertado en estar aquí con nosotros, y nos vemos entonces en una próxima vez. Muchas gracias por tenernos en cuenta, y estaremos comunicándonos por medio de los chats, los foros y todos los otros medios que tenemos en esta plataforma. Sigan con nosotros porque sigue el bloque de economía, fundamentos económicos, importantes también para este proceso. Entonces, ahí vamos. La idea es que nos vamos alimentando los unos de los otros, ustedes con el manejo de la plataforma, nosotros también con todos estos mecanismos que tenemos de mecanismos para formarnos, utilizar estas herramientas para formarnos. Entonces, entusiasmarlos a que sigan con el próximo bloque de economía y vernos por ahí, en la lucha. Hasta luego, compañeros.